Bueno, egun on guztioi, eskerrik asko aurkezpen honetara, prentsaurreko honetara etortzeagatik. Muchas gracias a todos por venir a esta presentación, a esta rueda de prensa, que bueno, pues es felizmente una tradición cuando se acerca la Navidad, a pesar de que, como sabéis, el año pasado, el año de la COVID, hubo dos convocatorias excepcionales. Hubo, mejor dicho, una ordinaria y una extraordinaria del bono cultura, precisamente para impulsar la compra de literatura, música y cine en el momento más crítico de la pandemia. Este año volvemos a la normalidad con el bono cultura asociado a la Navidad. Nik lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Adolfo López Txokarrori, Gipuzkoako liburu saltzaileen gremioaren ordezkariari, beraiek gabe eta Gipuzkoako merkataritza ganberaren laguntzarik gabe, oso zaila izango litzatekelako jarduera hau aurrera ateratzea. Lo primero, quiero agradecer al gremio de libreros de Guipúzcoa su colaboración para que este año tengamos nada menos que 64 puntos de reparto del bono cultura. Aurten, urtero egiten dugun moduan, lurralde guztian zehar banatuta egongo da kultura bonua, eta 64 denda ezberdinetan izango dugu. Zein da kultura bonuaren helburua? El objetivo del bono cultura es, por un lado, estimular y fidelizar la compra de literatura, cine y música asociado, como decía, a las fechas navideñas, y en segundo lugar también ayudar de alguna manera, aunque no podemos legalmente discriminar, al pequeño comercio y las pequeñas librerías y los pequeños establecimientos de consumo y venta de cultura. Aquellos lugares donde el librero o la librera, además de lo que uno vaya buscando, le puede recomendar alguna lectura o alguna música o algún visionado de alguna película que le pueda interesar. Bi helburu ditugu kultura bonuarekin, batetik, literaturaren, zinearen eta musikaren erosketa eta disfrutea, bultzatzea Gabonak datozenean, Gabonaren inguruan, eta beste alde batetik baita ere denda txikiak, literatura saltzen duten eta kultura saltzen duten denda txikiei laguntza hori ematea. 74, esan bezala 74 denda izango ditugu aurten kultura bonua erosi ahal izateko, eta 8.700 bono banatuko ditugu. Repartiremos 8.700 bonos por todo el territorio. Habrá 2.700 bonos en euskera, con lo que pretendemos de alguna forma impulsar también la compra y también secundariamente la producción de cultura y de literatura en euskera, y 6.000 serán para castellano o algún otro idioma. Eta aurten ere, deskontuak izango dira 20 eurotik gorako erosketentzako, 8 euro 6.000 bono horietan eta 12 euro euskerazko bonuetan. Como decía, el descuento que se aplicará a las compras superiores a 20 euros será de 12 euros en castellano y otros idiomas y de 8 euros en euskera. En total, este año invertiremos 80.000 euros en la promoción del bono cultura. Eta noiztik egongo da aukera bonua erabiltzeko? Abenduaren 3tik urtarriaren 29 arte. El periodo de disfrute de poder comprar el bono cultura se extenderá desde el 3 de diciembre, es decir, pasado mañana, hasta el 29 de enero. Y bueno, besterik gabe nik Adolfori pasatuko diote hitza, berak explika dezan liburu saltzaileen ikuspuntutik zer suposatzen duen kultura bonoa.
Pues desde el gremio de librerías de Guipúzcoa no podemos dejar de hacer una valoración más que muy positiva del Bono Cultura, pues como uno de los programas o proyectos más afianzados en la colaboración del gremio con la Diputación de Guipúzcoa. Porque yo creo que es una campaña que ha calado en la ciudadanía desde sus inicios y que resulta exitosa y además en sus dos vertientes que tiene como objetivos, como señalabas, la comercial, sin duda, ya que fomenta la venta en las fechas prenavideñas y además crea una inercia de tickets al alza. Y por el otro lado, la del fomento de la lectura, ya que refuerza la costumbre de adquirir libros, de consumir cultura en estas fechas, que yo creo que es algo muy importante y hay que aprovechar un poco la inercia que hemos tenido en estos tiempos un poco así inciertos, en el que ha habido un refuerzo de la lectura y del libro, y esto yo creo que es como un colofón también este año. Y además hay que destacar la buena sintonía y el apoyo que hemos tenido de Diputación en estos tiempos, con el refuerzo, como señalabas, de la campaña de bonos veraniegos, que también fueron muy exitosas y han fomentado que siguiera esa inercia en el ascenso en los índices de lectura. Y además queremos señalar también la implicación que ha tenido la Diputación en otros proyectos, como el acceso de las librerías guipuzcoanas al sector digital o a las plataformas de venta online. Entonces, yo poco más puedo añadir, salvo agradecer todo vuestro trabajo, que esperemos que este 2021 pues termine con un consumo cultural responsable, además, en librerías y en comercios de nuestro territorio, y que el nuevo año nos traiga más fuerzas y proyectos compartidos. Gracias. ¿El año pasado cuántos establecimientos se sumaron a la iniciativa? 2.064. Sí, se ha mantenido. Sí. Micrófono. Markatu. Aurten 74. Este año 64, el mismo número de establecimientos que el año anterior. ¿Y se agotaron todos el año pasado? Sí. Se agotan antes de que termine el periodo de... Sí, esto además suele ser con una velocidad tremenda, lo que comentábamos justo antes. La gente ya lo está esperando desde hace días, incluso semanas. La gente ya está haciendo sus listas y suele ser veloz, pero muy veloz en todo el territorio. Arkaitz, yo te pediría, por favor, entiendo que ha sido un lapsus, al decir los descuentos, has dicho al revés el descuento en castellano y en euskera, que eran de 12 euros en castellano y de 8 euros en euskera. Como necesito el corte de Sí, voz, es al revés. ¿te importaría repetirlo, por favor? Es al revés, es al revés. Menor número de bonos, mayor descuento. La cantidad, el importe de los descuentos, que en euskera es de 12 euros y en castellano, si podía repetirlo, por favor. Sí. ¿Hay con las cantidades también? Sí. Vale, perfecto. Habrá 6.000 bonos con un descuento de 8 euros por compra mayor a 20 euros en castellano y 2.700 bonos con un descuento de 12 euros por compra superior a 20 euros en euskera. Otra cosita que quería preguntarle a Adolfo. El año pasado terminó el año bastante bien, porque, bueno, a cuenta de la pandemia se estaban vendiendo más libros y me gustaría saber si se mantiene esa inercia un poco, cómo va la cosa y si terminan tan optimistas como el año pasado. Yo normalmente soy muy optimista, que ya me conoces, pero sí que es verdad que fue el arranque después del confinamiento, yo creo que fue maravilloso, yo creo que fueron ventas históricas en distribuidoras, en editoriales. Se disparó porque la gente se había acostumbrado a leer en casa y vino a coger nuevo material y todavía no podían salir. Ahí estuvo muy bien. La inercia más o menos se ha mantenido, no con ese triunfalismo. El miedo que tenemos ahora es lo que se habla ahora del efecto boomerang. Una vez que la gente empiece a tener otro tipo de posibilidades de ocio, posibilidades de viajes y demás, que de repente haya un bloqueo total y la gente se dé a otro tipo de ocio, ¿no? Yo creo que sí se ha fidelizado bastante. Yo creo que las campañas que se han hecho, tanto aprovechando los bonos cultura como los que hemos podido hacer desde Federación Mercantil o el gremio y otros gremios también a nivel estatal, yo creo que va a mantener todavía durante el inicio de año una inercia buena. Ahora,
hay que seguir intentando hacer ver a la gente que esto no puede ser una cosa circunstancial, sino que esto tiene que ser una inercia que se mantenga. Entonces, moderadamente optimistas, pero sabiendo que hay que estar de ahí para seguir alentando ello. Osondo, si no hay... Si sabéis de memoria, ¿qué edición de Bono Cultura? Si contamos los dos del año pasado, sería la 7ª. Vale. O sea, 6º año, 7ª edición. Eso es. Bueno, ez badago beste galerarik, eskerrik asko. Muchas gracias a todos.